vamos a hablar de cuáles son las herramientas y estrategias aplicables al aula en contextos vulnerables que nos permiten hacer de la escuela un espacio más inclusivo. Lo primero que vamos a decir es que hay una buena noticia, que es que hay formas eficaces, buenas, de construir y orientarnos a espacios inclusivos en el que chicos y chicas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos o ejercer sus derechos, incluyendo el derecho a una educación de calidad y de igualdad en condiciones que sus pares que no tienen discapacidad reciben. Esto es posible con algunas herramientas concretas y pensando en algunas maneras de pensar y definir la educación inclusiva, otorgarle a todas las personas que asisten a la escuela primaria y secundaria la oportunidad de acceder a una educación de calidad. De acuerdo y en palabras textuales de UNICEF, mientras que la integración representaba una piedra cuadrada luchando por adaptarse a los agujeros redondos, la inclusión es un sistema que contiene muchas formas y tamaños diferentes, todos interrelacionados con los demás, con una leyenda que dice: adelante, aquí celebramos la diferencia. Puedes ser tú mismo y no luchar para encajar. Esa es la idea principal y primera de la inclusión escolar. En palabras de UNICEF, se trata de cambiar el sistema para adaptarlo al estudiante y no de cambiar al estudiante para adaptarlo al sistema. Eso nos obliga a repasar una serie de mitos que tenemos que desterrar cuando queremos hacer de la escuela un espacio más inclusivo. El primer mito es la persona la que tiene una discapacidad. En realidad ya vamos a ver un poquitito más qué dice el modelo social de discapacidad, pero hoy en día se considera la discapacidad como producto de la relación entre la persona y el ambiente. En la medida en que estamos en condiciones de achicar barreras para aquellas personas que tienen ciertos desafíos en virtud de la presencia de una discapacidad, la discapacidad o su impacto se achican. Entonces, no podemos pensar es el chico o la chica el que tiene la discapacidad y tiene que ajustarse al sistema. Eso es un mito que tenemos que desterrar. Es el sistema el que tiene que recibir a todas las personas porque la educación es un derecho universal. El segundo mito que tenemos que desterrar es el niño o la niña no responden, no pueden aprender. Todos podemos aprender, todos estamos en condiciones de aprovechar nuestros recursos de aprendizaje, aún personas que cuando las observamos en situación de aprendizaje parecen no ser capaces de aprender, son capaces de aprender cuando encontramos la manera de ofrecer aquello que hay para aprender con los andamiajes necesarios o que esa persona necesita para estar en condiciones de aprender. De la misma manera, otro de los mitos es el niño o la niña requieren un equipo especial dentro de la escuela. No se requiere de un equipo especial dentro de la escuela. Por supuesto que cuando existen acompañantes y cuando las personas tienen fuera de la escuela apoyo terapéutico, el progreso puede ser mayor. Pero no es cierto que para acompañar la trayectoria educativa de una persona con discapacidad necesitamos sí o sí profesionales especializados. Sí necesitamos un entorno, una escuela, una sociedad inclusiva. Y después vamos a ver cuáles son las herramientas con las que podemos hacer más inclusivas la escuela, el entorno y la sociedad. Tampoco es cierto, y también es un mito a derribar, que los chicos o chicas con discapacidad no son aceptados por los demás o generan rechazo en sus pares. Está más que demostrado, experimentado y explicitado que cuando los chicos son y las chicas son educados en el concepto de diversidad, aceptan a cualquier otra persona con cualquier circunstancia y cualquier rasgo de vulnerabilidad. Lo que pasa es que tenemos que hacer de la diversidad un hecho, más allá de que es un hecho, tenemos que hacerlo un hecho reconocido. Sabemos que la diversidad es un hecho, además tenemos que reconocerlo en las escuelas.
Tenemos que enseñar que la diversidad es un hecho desde jardín de infantes, para que nadie se sorprenda si encuentra en su clase alguien que tiene alguna característica que lo hace sobresalir un poco más que otra persona. También es un mito que los chicos y chicas con discapacidad necesitan docentes especiales. Algunos y algunas personas con discapacidad necesitan escolaridad especial cuando no pueden ser ambulatorios, cuando necesitan algunos cuidados que hacen a sus necesidades básicas, pero toda persona que es capaz de ser ambulatoria puede asistir a la escuela común. Entonces, en escuelas especiales, desde el advenimiento de la educación inclusiva, están aquellas personas que realmente tienen desafíos de cuidados que hacen a cómo se alimentan, chicos con botones gástricos, por ejemplo. Aún esos chicos a veces pueden ir a escuelas comunes, o las que llamábamos escuelas comunes, pero la realidad es que la enorme mayoría de los chicos con discapacidad y la enorme mayoría de las chicas con discapacidad pueden educarse en contextos comunes sin necesidad de un docente especializado en educación especial. Por supuesto que si tenemos esos docentes dentro del marco de la escuela sería genial también, pero no tenerlos no es una excusa para no incluir a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Otro de los mitos a desterrar es el chico o la chica no pueden seguir el currículum. En realidad el currículum es uno para todos, pero cómo seguirlo, cómo acceder al currículum y cómo ocuparnos de que todas las personas puedan aprender contenidos curriculares no tiene que ver con el currículum, sino que tiene que ver con lo que los docentes hacemos en el aula y con los apoyos y las adecuaciones de acceso y curriculares que le podemos dar a las personas que lo necesitan. Entonces, para que una escuela sea inclusiva, necesitamos generar conciencia sobre, no debemos pensar en el currículum como una entidad rígida, sino que debemos pensar en la currícula como una entidad flexible que puede ser trabajada a partir de adecuaciones de acceso e incluso de algunas adecuaciones curriculares. Tenemos que pensar que tenemos que hacer a las escuelas accesibles a las personas con discapacidad, no solamente desde lo físico, una rampa, por ejemplo, sino también desde lo humano, generando conciencia y educando a toda la comunidad educativa sobre lo que es la diversidad y sobre cómo la diversidad es un hecho, no es algo fuera de lo humano, sino algo característico de lo humano. Debemos otorgar a los docentes que trabajan en las escuelas, en este caso lo que estamos haciendo nosotros, otorgar a los docentes que trabajan en escuelas de contextos vulnerables información, herramientas y capacitación para acompañar chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Debemos generar también conciencia de que la enseñanza no está centrada en el que enseña, sino que está centrada en el que aprende, y en ese sentido otorgar andamiajes y adecuaciones a las personas con discapacidad es una obligación que no solamente es una obligación legal, porque cada uno de los países tiene sus leyes acerca de cuáles son esas adecuaciones que tenemos que otorgar en contextos educativos a las personas con discapacidad, sino que también es una obligación moral, porque entendiendo la discapacidad como un hecho humano, no nos queda otra posibilidad que otorgar a cada persona aquello que necesita. Tenemos también que generar conciencia de que los padres y madres de personas con discapacidad tienen que formar parte activa de la comunidad educativa, tienen que ser integrados también, recibidos también, incluidos también por otros padres de la comunidad, tienen que ser partícipes activos de las actividades de la comunidad y necesitan recibir psicoeducación, esto es información que los ayude a entender un poco más a ese hijo o hija que tiene discapacidad. Necesitamos también generar conciencia sobre la necesidad de tener materiales de diverso tipo que puedan acompañar a personas con discapacidad. Esto no necesariamente significa materiales costosos o materiales producidos con esos fines, sino tener todo tipo de material concreto que pueden ser desde botones, porotos y piedritas para trabajar en matemática, a diferentes texturas
cartones, papeles de distinto tipo para trabajar y representar distintas cosas en cualquier ámbito o en cualquier disciplina de la que se trate. Es importante que tengamos en cuenta que cualquier cosa que apoye un aprendizaje puede ser llevado al aula y puede ser utilizado por una persona para sostener mejor sus aprendizajes. Por eso muchas veces cuando decimos que hay chicos inquietos que podrían tener algo en la mano para mover y acompañar su inquietud a partir de mover eso con la mano, o cuando decimos que hay chicos con disminuciones visuales que podrían contar con material más grande o material a veces incluso fotocopiado o aumentado o con una lupa para trabajar si así fuera necesario, y tantos otros ejemplos que nos cuentan cómo a partir de prestar atención a qué usamos para trabajar en el aula puede ayudar a que algunas personas con discapacidad accedan mejor a esos aprendizajes. Y lo más importante es poner el foco en cada uno de nosotros como docente sobre la reflexión que nos obliga a pensar en la inclusión como una necesidad. Si la educación es un derecho, la inclusión es una obligación. Y en ese sentido, trabajar para promover la conciencia en los docentes de la inclusión como necesidad es muy importante. Y cada uno de nosotros que sostiene conductas inclusivas modela a otros docentes o muestra a otros docentes, en algún sentido enseña a otros docentes a ser inclusivo también. Entonces, de acuerdo a los materiales disponibles por UNICEF, la educación inclusiva lo que hace es ofrecer un enfoque pedagógico, que es diferente a un enfoque tradicional escolar, donde lo más importante era la instrucción, y es un enfoque pedagógico que lo que hace es entender que las propuestas pedagógicas tienen que ser flexibles y transversales, que tienen que orientarse al potencial de aprendizaje único de cada uno de los estudiantes de la escuela, que tiene que orientar a la participación activa de cada uno de los estudiantes de la escuela de acuerdo a distintas modalidades de participación, ya vamos a hablar un poquito más de eso, que tiene que pensar en un currículum general, pero que vamos a ofrecer con distintos andamiajes que permitan el acceso o la modificación de alguno de sus aspectos para que todas las personas puedan aprender, y que tenemos que sostener en mente y todos los días qué significa ser un docente que promueve la educación inclusiva. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo número 1, define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que son de largo plazo y que cuando se encuentran con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto es, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a la discapacidad como un punto de encuentro, no tanto como algo que la persona tiene, sino como un punto de encuentro entre algo que a la persona le pasa y una barrera social que le impide a esa persona resolver situaciones cotidianas como las personas que no tienen esas dificultades. Esto está basado en lo que se llama el modelo social de discapacidad, es el modelo vigente sobre discapacidad y nos hace pensar que el problema son las barreras y no lo que a las personas les pasa. Esto es, el problema no es la ceguera, el problema es que no haya libros en braille. El problema no es la sordera, el problema es el no acceso a los audífonos o a los implementos que permiten disminuir las dificultades de audición. El problema no es la discapacidad intelectual, sino que la escuela y otros ámbitos sociales no tengan los apoyos necesarios, las configuraciones de apoyo se llama, no me salía la palabra técnica, que no tenga los apoyos necesarios para que esa persona pueda desenvolverse mejor. Entonces, cuando hablamos en la práctica, más allá de las definiciones, la educación inclusiva implica un conjunto de estrategias, una manera de pensar las actividades y un grupo de procesos que lo que hacen es encontrar la manera de hacer real
el derecho universal a la educación de calidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando en la escuela tradicional estaba centrada en un modelo de estudiante, la escuela inclusiva está centrada en un aula diversa. Es decir, tradicionalmente entendíamos todos los estudiantes tienen que hacer tal cosa. Hoy entendemos, tengo un aula diversa con 30 estudiantes que tienen perfiles de aprendizaje diferentes entre sí en alguna medida. Cuando antes decíamos, vamos a evaluar a cada estudiante de acuerdo a si alcanzó o no alcanzó determinado conjunto de conocimientos, ahora decimos, vamos a evaluar a cada estudiante de acuerdo a si progresó o no progresó en relación a la currícula, pero en relación a sí mismo, en relación a la currícula. Entendemos ahora que la escuela inclusiva exige estrategias dadas a los docentes para poder alcanzar esa diversidad en el aula y que exige entonces una manera flexible de pensar y algunos cambios en el contexto de la escuela que permita alcanzar buenas enseñanzas para todos. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias o esas cosas sobre las que tenemos que pensar para hacer más inclusiva la escuela a la que pertenecemos? La primera es cultivar una actitud positiva frente a chicos y chicas con discapacidad. Los adultos tenemos ciertas creencias, los adultos tenemos ciertas impresiones sobre las cosas, esas creencias e impresiones incluyen creencias e impresiones sobre la discapacidad, reflexionar sobre las propias creencias e impresiones, leer, escuchar, mirar videos sobre los derechos de las personas con discapacidad nos educa todos los días a cada uno de nosotros, aun cuando tenemos posturas abiertas frente a la discapacidad o que podríamos llamar abiertas, esto es inclusivas, tenemos que seguir aprendiendo sobre la discapacidad. Una segunda cosa es entender que la persona aprende y no nosotros incorporamos el currículum a la cabeza de la persona. Entonces tenemos que tener métodos de enseñanza flexible. Para aquellas personas que tienen dificultades de lenguaje, ofrecer otras alternativas de expresión. Para aquellas personas que tienen facilidad en la expresión verbal, favorecer o permitir ese tipo de expresión. Pero no siempre necesitamos que todos los chicos hablen o que todos los chicos escriban o que todos los chicos lean. Muchas veces podemos pensar que lo importante es el acceso al contenido curricular, que es en definitiva lo que permite construir conocimiento y no tanto el camino a través del cual accedemos o construimos ese conocimiento. Para hacer una escuela más inclusiva tenemos que estar atentos a lo que necesitamos para tener menos porcentaje de deserción y de abandono, disminuir las tasas de deserción escolar. Necesitamos encontrar caminos, este es uno, para apoyar docentes de escuelas de contextos vulnerables y hacerlas más inclusivas. Necesitamos favorecer la participación de los padres del entorno escolar, que ellos también entiendan, padres y madres, lo importante que es para un hijo o una hija acceder a la educación de calidad y que esto se constituye como un derecho y como un derecho para chicos y chicas y una obligación desde la perspectiva de los adultos. Entonces hay un concepto que permite incluir todo esto, que es el concepto de diseño universal de aprendizaje, que es la manera de pensar. Es un método diseñado para darle a cada uno de los estudiantes las mismas oportunidades de aprender en un entorno inclusivo, considerando enfoques curriculares flexibles. El diseño universal de aprendizaje permite ofrecer a cada uno de los chicos y chicas que concurren a la escuela una manera de abordar y entender los contenidos y expresar sus conocimientos y participar en las actividades del aula, una manera que sea afín a sus propias características. Esto significa que vamos a pensar, no vamos a pensar tanto en los chicos que no tienen discapacidad utilizarán estas herramientas y los que tienen discapacidad utilizarán estas otras, sino que vamos a pensar en un diseño único y universal que implique que vamos a otorgar todos los andamiajes necesarios para que no importa qué chico o chica que lo necesite o le pueda representar utilidad, pueda usarlo. Entonces, cuando pensamos en el diseño universal de aprendizaje, pensamos primero en cuáles son los contenidos. Los contenidos, lógicamente, están relacionados con la currícula. Segundo, ¿cuál es la presentación de los contenidos?
¿Por qué si yo planifico mi actividad tengo que pensar en distintas formas de presentación? Lo que voy a contar, lo que puedo grabar en un audio de WhatsApp para apoyar mi presentación en el aula, enviárselo a los padres y las madres de esos chicos para que puedan volver a escucharlo, lo que puedo otorgar como material de lectura, lo que puedo otorgar como material visual, si conozco algún video que se puede acceder a través de YouTube y que puedo ofrecer para que lo puedan mirar en algún momento. Todas las maneras de presentación para la misma cosa, para el mismo contenido que yo encuentre, ya hacen mi aula más inclusiva. Entonces, cuando yo digo, bueno, hoy vamos a hablar del ciclo del agua, si yo tengo, además de lo que explico, alguna secuencia didáctica que puedo acceder en alguna web de contenidos, un audio de WhatsApp que puedo enviar a las familias, algún video de YouTube de pocos minutos que lo explica, yo tengo 4 en lugar de una sola manera de otorgar y presentar el tema y hacerlo accesible a distintas personas. Ahora, si yo voy a entender que tengo que hacer flexible la presentación, tengo que entender que tengo que hacer flexible la respuesta. Entonces me voy a preguntar, ¿estoy permitiendo distintas maneras de responder por parte de chicos y chicas a la presentación que hago? ¿Estoy permitiendo también que ellos puedan escribir para contarme lo que aprendieron? Hablar para contarme lo que aprendieron, dibujar para contarme lo que aprendieron. Estoy dispuesto a, en una, por ejemplo, evaluación, usar consignas que permitan escribir, hablar y dibujar, y no solamente después de hacer una presentación a través de distintos medios, pedir una única manera de devolver. Estoy atento a pensar cuáles son las maneras en las que ofrezco a los chicos participar de la actividad. Estoy atenta a favorecer que si tengo alumnos y alumnas con discapacidad en el aula, cuando se trabaja en grupo, yo me ocupo de trabajar para que cada uno de ellos esté inserto en un grupo y esté en condiciones y se le dé la oportunidad de participar. Todas estas son cosas que tengo que tener en cuenta al momento de pensar en un diseño universal de aprendizaje. Tengo que pensar en los estudiantes que tengo que pensar en si tengo o no un estudiante con discapacidad o en situación de vulnerabilidad por alguna razón, y si tengo entonces que pensar en un modo de presentación de la información que sea mejor para ese estudiante. Seguramente otros después lo aprovecharán también. A veces cuando decimos, bueno, si tenés un estudiante con discapacidad, podés grabar un audio de WhatsApp que sirva para que sus padres lo reproduzcan en casa y él pueda volver a escuchar la explicación. Tal vez no sabemos o no consideramos que para otros chicos eso puede ser un andamiaje muy útil al momento de estudiar. Tengo que pensar en el entorno y en la posibilidad de poner en las paredes del aula todo tipo de claves visuales que sirvan para que mis estudiantes puedan trabajar mejor. Tengo que pensar en cuáles son los contenidos que curricularmente tengo que dar y en cómo cada uno de esos contenidos puede ser accesible a distintos tipos de estudiantes con distintos tipos de dificultad. Tengo que estar atento al proceso de aprendizaje de cada persona y no solamente a un proceso estándar. No tengo que imaginar cuál es la respuesta, tengo que estar abierta a que haya diferentes respuestas que me estén indicando que las personas están aprendiendo y no tengo que solamente prestar atención a los resultados. Entonces, si yo tengo en cuenta múltiples medios para la representación, esto es, para la presentación, múltiples medios de cómo presento lo que voy a enseñar, si tengo en cuenta múltiples medios de cómo los chicos y chicas pueden procesar y responder eso que están aprendiendo, y tengo en cuenta distintas maneras para favorecer la participación de cada uno de los chicos, voy a estar en mejores condiciones de tener una aula inclusiva que si no tengo en cuenta todo eso. Entonces, hay en los cuadernillos de UNICEF algunas tablas, algunos cuadros que me parecieron muy interesantes porque ponen un montón de ejemplos en relación a todo eso y por eso los incluí en las diapositivas. Pero entonces, cómo los objetos, las imágenes, las fotografías, información codificada por colores y organizadores visuales son útiles para aquellas personas que tienen más facilidad para aprender a través de lo que ven, cómo
hablar, ofrecer actividades entre pares y que discutan entre ellos, pensar en algunos audios a través de WhatsApp o incluso algunos audiolibros, que cada vez hay más audiolibros que están disponibles de manera, o sea, sin costo en internet, o cómo permitir que en un teléfono, hoy en día en un teléfono celular, son aplicaciones muy sencillas de usar, algunas aplicaciones de conversión de texto a voz o de voz a texto. Entonces, con un teléfono celular, para alguien que tiene dificultades en lectura, puedo escanear el texto y escuchar esa lectura de texto a través del teléfono. Para alguien con dificultades de escritura, puedo hablarle a mi teléfono y que eso se convierta en un documento escrito. Como cuando las personas tienen menor capacidad para retener información, si yo armo pequeños bloques de información o repito con frecuencia o escribo con distintos niveles de dificultad o consigo material escrito con distintos niveles de dificultad, estoy facilitando el aprendizaje de todos mis estudiantes, y otros ejemplos que ayudan a entender de qué manera puedo colaborar. De la misma forma, tengo que pensar en múltiples formas de acción o expresión para mis estudiantes, que aquellas personas que prefieren expresarse a través de la palabra escrita puedan hacerlo porque llevan un diario de sus actividades o porque yo ofrezco actividades en las que tienen que llenar espacios en blanco escribiendo, o porque les permito escribir algunos textos o narraciones en lugar de expresar oralmente cuando estamos estudiando ciencias sociales, por ejemplo, chicos que tienen dificultades del lenguaje o que no se expresan con la misma facilidad que otros, como en chicos que sí tienen facilidad y chicas que sí tienen facilidad para expresarse verbalmente, puedo ofrecer la oralidad como alternativa cuando hay dificultades de escritura, como en personas que tienen dificultades para sostener el control sobre los movimientos, puedo ofrecer distintas alternativas que permitan vehiculizar el movimiento. Una de las más eficientes en este último tiempo es atar una cámara vieja de bicicleta a las patas de la silla y permitirle a los chicos mover los pies sobre la cámara de la bicicleta para evacuar así la necesidad de movimiento. ¿Cómo podemos, en el caso de personas con trastornos de espectro autista, usar tableros de comunicación visual y agendas visuales que organicen su actividad a lo largo del día para darles a ellos la posibilidad de saber qué es lo que está por venir, y etcétera? Y cómo también podemos estar atentos a la motivación y a la necesidad de generar interés, motivación o apetito por aprender a través de relacionar los contenidos del currículo con la vida diaria de los chicos, a través de favorecer en el aula que existan comunicaciones entre ellos, trabajos en grupo, trabajos entre pares, cómo favorecer la oportunidad de participar a través de distintas maneras, que cada uno pueda traer a la escuela cosas que forman parte de su vida cotidiana y así generar mayores niveles de motivación. Entonces, vamos a considerar qué cosas podemos tener en cuenta dentro del aula para hacer nuestra clase más inclusiva. Por un lado, visibilizar todo lo que podemos, lo que está relacionado con los aprendizajes nucleares o más importantes de cada etapa en cada curso. Esto es, usar las paredes del aula para postear en las paredes aquellos conceptos que son importantes, aquellas reglas o aprendizajes que son importantes durante esa etapa para que chicos y chicas puedan, mirando las paredes, retomar algunas cosas que a veces aprendieron pero tienen dificultades para evocar, hacer explícitas lo más que podemos las consignas, estar atentos y atentas a repetirlas, a tenerlas también escritas en papel para poder acercárselas a chicos y chicas que tienen una velocidad de procesamiento más baja, acostumbrarnos a usar todo tipo de andamiajes. Los andamiajes en principio los podemos pensar como pequeños cartones, así como una tabla pitagórica puede ser un andamiaje para una persona que tiene dificultad para memorizar las tablas. Si estamos aprendiendo, no sé,
tiempos de verbos, un pequeño cartoncito de papel con el nombre del tiempo y un ejemplo puede ayudar a chicos y chicas con distintas dificultades de aprendizaje a recuperar de la memoria esa información o a aprovechar esa información para aprender en ese momento. Así también hacíamos referencias a las agendas visuales, son andamiajes también. Clarificar, estar atento en los casos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y están en mi clase, acercarme, clarificar, mostrarles, modelar cómo se hacen las cosas, tener a mano todo tipo de material concreto, especialmente para el aprendizaje de las matemáticas, eso es muy útil. Estar atento a la necesidad de hacer alguna adecuación curricular, empezar por trabajar cuando pensamos en la necesidad de hacer adecuaciones curriculares con los contenidos mínimos o los contenidos nodales, para que no sean adecuaciones curriculares significativas, sino que sean adecuaciones curriculares no significativas. Estar atento a todas las adecuaciones de acceso que pueden ser útiles al momento de darle a chicos y chicas mayores oportunidades para procesar el contenido. Hacíamos referencia hace un ratito, por ejemplo, a los lectores de texto y a los que convierten voz en texto. Usar la evaluación formativa como herramienta de feedback a nuestra práctica. Esto quiere decir, recordemos que hay dos maneras de evaluar. Hay una manera que llamamos sumativa, cuando hacemos alguna evaluación en la que las personas tienen que demostrar, por ejemplo, cierto nivel de conocimiento adquirido y nosotros calificarlo, pero que también se puede considerar lo que se llama evaluación formativa. Todas las acciones que hacemos a lo largo del dictado de algún tema o a lo largo de una unidad o de una etapa de trabajo en el aula, todo lo que hacemos para saber si las personas a las que estamos acompañando aprenden o no sobre la marcha, y entonces estar atento al aprendizaje de cada uno de mis estudiantes a lo largo de la puesta en práctica de una unidad, y saber también que una de las maneras de hacer más inclusiva mi clase es usar la tutoría entre pares, permitir que chicos que aprenden a una velocidad un poco más rápida estén en condiciones de asistir y ayudar a chicos y chicas que aprenden a una velocidad menor, y eso solo ya es una actitud y una conducta que nos hace modelar la diversidad como un hecho y no como algo que de lo que no somos conscientes o a lo que no prestamos atención. Cada vez que trabajamos para hacer de la escuela un espacio más inclusivo, trabajamos para hacer de la escuela un espacio donde todas las personas que aprenden en ese contexto pueden ser más felices, pero además también cada vez que trabajamos para hacer de la escuela un espacio más inclusivo, estamos trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor.